Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este es el canal donde compartimos historias reales sobre personas que enfrentan todo tipo de situaciones. Algunas son divertidas, otras complicadas y algunas simplemente increíbles. Si te gusta escuchar historias que se sienten reales y que despiertan tu curiosidad, este es tu lugar. Así que adelante, dale like al video y suscríbete al canal si quieres más. Tenemos muchas historias esperándote. Nunca pensé que esta sería mi historia. Nunca pensé que sería yo quien arruinara todo. Siempre miré a las mujeres que engañaban y pensaba, ¿cómo pudiste? Las juzgaba. Sentía lástima por sus esposos. Y ahora aquí estoy, la villana de mi propia vida. Mi nombre es Clara. Tengo 32 años. Y esta es la historia de cómo mi esposo llegó temprano a casa con flores y buenas noticias y me encontró en los brazos de otro hombre, nuestro vecino. Aún reproduzco ese momento en mi cabeza como si fuera un bucle que no puedo detener. No se suponía que ocurriera. Al menos no así. Pero quizá debería empezar desde el principio. Tomás y yo habíamos estado casados casi 10 años. Nos conocimos jóvenes, nos casamos a principios de nuestros 20, tuvimos una casa a los 26 y un hijo a los 27. Éramos esa pareja de la que la gente decía que lo tenía todo resuelto. Trabajábamos duro. Éramos amables el uno con el otro. Organizábamos las fiestas. Entonces nuestro hijo enfermó. Julio tenía 6 años cuando nos lo dijeron, leucemia. Es una palabra que te destroza en el instante en que sale de los labios del médico. Como si alguien tomara tu futuro, lo exprimiera y te lo devolviera hecho pedazos. Todo se convirtió en hospitales, resultados de laboratorio, sistemas inmunes, fiebres. Nuestra vida entera cambió, como si la gravedad de la casa se hubiera desplazado. Tomás se convirtió en un soldado silencioso. Trabajaba más horas para que el seguro no caducara. Programaba citas. Aprendió todos los términos médicos. Mantenía una carpeta organizada, codificada por colores, precisa. Yo me quedaba en casa. Cuidaba de Julio. Apenas dormía. Vivía de café, ansiedad y culpa. Amaba a nuestro hijo más que a nada en este mundo. Pero empecé a desaparecer. La casa se volvió más silenciosa. Nosotros también, Tomás y yo. Nos convertimos en compañeros de trabajo en medio de una crisis. No estábamos enojados. No peleábamos. Solo nos cruzábamos en los pasillos, entregándonos responsabilidades, compartiendo breves sonrisas entre sueros y llamadas nocturnas. Y seguía diciéndome, esto es el amor verdadero. Sobrevives. Estás presente. Pero en el fondo me estaba ahogando. Extrañaba que me tocaran sin urgencia. Extrañaba que me preguntaran cómo estaba. Extrañaba sentir que importaba fuera de mi papel de madre. Y me odiaba por sentir eso, porque, ¿cómo podía querer más mientras nuestro hijo luchaba por vivir? Carlos se mudó al inicio de la primavera. Tenía unos 40 años, vivía solo, callado, amable, siempre saludaba con la mano. Al principio no fue nada. Una vez me ayudó a cargar las compras. Trajo sopa cuando Julio estaba en el hospital. Alimentó a nuestro gato cuando estuvimos fuera 5 días seguidos. Y, sinceramente, yo estaba agradecida. No hacía preguntas. No daba una simpatía incómoda. Simplemente estaba ahí. Entonces un día me derrumbé frente a él. Fue una tontería. Llevaba una canasta de ropa y la dejé caer en la entrada. La ropa se desparramó por todas partes. Él vino, recogió una de las camisetas de Julio y me preguntó si estaba bien, y eso fue todo. Lloré ahí mismo en la acera, con el rímel corriendo por mis mejillas. No dijo nada, solo se arrodilló a mi lado y dijo, no tienes que mantenerte fuerte ahora mismo. Esa frase rompió algo dentro de mí, porque nadie, ni siquiera Tomás, me había dicho eso en meses. Después de eso, Carlos empezó a aparecer más, nunca de una forma incómoda. Nunca cruzó la línea. Saludaba cuando yo regaba las plantas, preguntaba por Julio, traía café como si fuera por accidente. Me repetía que era solo amabilidad. Y luego empecé a ponerme un poco de maquillaje antes de ir a revisar el correo, por si él estaba afuera. Y odiaba darme cuenta cuando me elogiaba un vestido, y odiaba que me gustara, pero no lo detuve.
Una vez le dije a Tomás que sentía que estaba desapareciendo. Él asintió y dijo, saldremos adelante. Y sé que lo decía en serio. Pero lo que yo escuché fue, eres fuerte. No te derrumbes. Así que no lo hice. Al menos no frente a él. Era una tarde de martes cuando lo dejé llegar demasiado lejos. Tomás estaba trabajando hasta tarde otra vez. Julio dormía arriba. Yo acababa de terminar de doblar la ropa y salí afuera solo para respirar. Carlos se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que ya no lo sabía. No recuerdo quién tocó a quién primero. Quizá fue él. Quizá fui yo. Pero, de pronto, estábamos más cerca que nunca. Nuestros brazos se rozaron. No me aparté. Él me miró. Yo le devolví la mirada. Y no dije que no. No fue dramático. No fue explosivo. Fue silencioso. Y lo cambió todo. Al día siguiente, juré que no volvería a pasar. Fue un momento débil y egoísta. Me odié por ello. Pero luego Tomás se fue en un viaje de trabajo. Julio estaba en casa de mis padres para el fin de semana y Carlos llamó a mi puerta. Llamó y yo la abrí. Me dije que era solo para hablar, solo para tener a alguien con quien sentarme. Pero creo que los dos sabíamos que no era cierto. Carlos se quedó ahí con esa media sonrisa como pidiendo permiso sin palabras. Y no dije que no. Me hice a un lado. Él entró. La casa estaba en silencio. Sin caricaturas sonando, sin alarmas de medicinas pitando, solo silencio y espacio. Le ofrecí té. Me dijo que sí. No hablamos mucho. Nos sentamos en la mesa bebiendo un té barato de menta y evitando el contacto visual. Entonces me dijo, hace mucho que no te veo sonreír. Reí suavemente, de forma incómoda. No había mucho por lo que sonreír. Él no respondió. Simplemente extendió la mano y la puso sobre la mía. Y yo no la aparté. ¿Quieres que diga que luché contra ello, que dije que no, que recapacité, pero no lo hice? Porque en ese momento estaba cansada de ser fuerte. Cansada de ser el ancla de otra persona. Cansada de sostenerlo todo y a todos. Solo quería sentir algo que no fuera dolor, algo que no fuera presión, culpa o entumecimiento. Así que, cuando se inclinó hacia mí, no lo detuve. Y cuando me besó, yo le devolví el beso. No fue salvaje ni romántico. No fue como en las películas. Fue lento, suave, triste. Dos personas rotas aferrándose a cualquier calor que pudieran encontrar entre los escombros. Y cuando terminó, me senté al borde de la cama, la misma que Tomás y yo solíamos compartir, y lloré. No porque me arrepintiera, no todavía, sino porque sabía que algo había cambiado dentro de mí de una forma que no podía deshacer. Carlos no dijo nada. Simplemente se vistió y besó la parte superior de mi cabeza antes de irse. Y me quedé sola. A la mañana siguiente, lavé las sábanas 2 veces. Abrí todas las ventanas. Aspiré una alfombra que no lo necesitaba. Traté de borrar el aire. Tomás llamó más tarde ese día. Su voz sonaba tranquila, cansada. Me dijo, oye, tengo buenas noticias. Contuve la respiración. Los últimos estudios de Julio habían llegado. Todo estaba limpio. Estaba en remisión. Y, de pronto, el mundo dejó de girar. Debería haber gritado, llorado, saltado de alegría, pero lo único que sentí fue un frío y persistente miedo en lo más profundo del estómago, porque él venía a casa y yo ya no era la mujer que había dejado. Dijo que quería sorprenderme. Que saldría temprano del trabajo, que traería flores, que me llevaría a cenar, que nos merecíamos celebrar. Le dije que no se molestara, que yo cocinaría, que Julio estaba cansado y la casa era un desastre. Pero insistió. Claro que lo hizo, porque Tomás siempre cumple. Así es él. No sé por qué dejé que Carlos viniera esa tarde. Tal vez fue una parte de mí que quería sabotearlo todo. Tal vez pensé que podía fingir que no había pasado otra vez. Tal vez creí que Tomás no llegaría realmente temprano. No lo sé. Pero él llamó a la puerta y yo la abrí de nuevo. Nos sentamos en la cocina, hablamos de cosas sin importancia, el clima, su perro, alguna historia de cuando estuvo destinado en el extranjero. Y, como antes, nos besamos.
Solo que esta vez no se sintió como una escapada. Se sintió como una elección. Y fue entonces cuando la puerta principal se abrió. Al principio pensé que era el viento. Luego escuché unas llaves golpear contra la encimera. Su voz, casual, ligera, clara: no vas a creer el tráfico. Luego silencio. Y lo supe. Lo supe antes de girarme. Lo supe por la manera en que el aire cambió. Me di la vuelta y lo vi, de pie en el umbral, con un ramo de tulipanes amarillos en una mano y una bolsa de plástico de la farmacia en la otra. Sus ojos pasaron de mí a Carlos y luego a la cama detrás de nosotros, y no parpadearon. Carlos se levantó rápido, dijo algo como: Tomás, hombre, esto no es. Pero Tomás no lo miró a él. Me miró a mí. Y lo juro por Dios, nunca había visto tanto dolor en el rostro de un hombre. No era rabia. Ni siquiera era traición. Era devastación, como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones y no supiera cómo volver a respirar. Abrí la boca. No salió nada. Extendí la mano hacia él, por instinto, por pánico, pero él dio un paso atrás. Solo uno. Y fue suficiente. No habló. No gritó. Solo me miró, luego miró las flores en su mano y las dejó con cuidado sobre la encimera. Después salió por la puerta y yo me quedé ahí, inmóvil, desnuda en más de un sentido. Carlos murmuró algo y también se fue, pero apenas lo escuché. El único sonido que percibí fue el clic de la puerta cerrándose. Y ese silencio después fue más fuerte que cualquier grito. Tras cerrarse la puerta, me quedé ahí de pie. No lloré. No grité. No me moví. Permanecí en el centro de la habitación, con la piel aún tibia por las manos de otra persona y el corazón entre el estómago y el suelo. Pensé en correr tras él. Pensé en gritar su nombre. Pero, ¿qué iba a decir? Espera, no era lo que parecía. Porque era exactamente lo que parecía. Así que me quedé ahí envuelta en una sábana y en vergüenza, y dejé de existir por un rato. Tomás no volvió a casa esa noche. No envió mensajes, no llamó, no preguntó por Julio. Y lo más extraño es que no lo culpé. Creo que una parte de mí, la parte que aún tenía alma, sabía que no merecía la gracia de su ira. Porque la ira significa que todavía te importa. El silencio es definitivo. Julio estaba en casa de mis padres ese fin de semana. Gracias a Dios. No sé qué le habría dicho si hubiera regresado a ese ambiente, a ese vacío. Pasé la noche en el sofá. No dormí. Me quedé mirando las flores que Tomás había traído, los tulipanes. Recordó que los amarillos eran mis favoritos. Aún estaban en el envoltorio del supermercado, inclinados en el fregadero como esperando ser rescatados, y yo ni siquiera podía mirarlos. Los tiré a la mañana siguiente, no porque quisiera olvidar, sino porque cada vez que los veía quería gritar. Al día siguiente, él aún no regresó. En su lugar, recibí un mensaje. Solo uno: puede quedarse contigo esta semana. Lo recogeré el próximo viernes. Eso fue todo. Sin nombre, sin ira, sin un «me engañaste», sin un «¿cómo pudiste?». Solo pura y fría logística. Y fue como un cuchillo en el pecho, porque entendí lo que significaba. Significaba que había pasado de ser esposo a ex, de amor a obligación. Mi madre sabía que algo iba mal. Llamó esa noche y preguntó: ¿se pelearon? Dije: sí, eso es todo. No insistió. Solo dijo: Julio tuvo un buen día. Él está preguntando por ti. Y lloré. No un llanto suave de película. Sollozos feos que envolvían todo el cuerpo y sentía que no iban a parar nunca. Lloré en el piso de la cocina, en la escalera, en la ducha, en la cama vacía de Julio. Cada habitación de esa casa estaba llena del fantasma de quien solía ser, y nada de eso importaba ya. Tomás vino unos días después, no para hablar, no para pelear, solo para recoger ropa. Él mandó un mensaje primero: llegaré a las 6. Por favor, no estés aquí. Así que me fui. Me senté en mi auto en la cuadra, con el corazón latiendo como un adolescente escapándose después del toque de queda. Lo vi entrar. Vi las luces encenderse en nuestro cuarto. Lo vi sacar una bolsa de lona y 2 camisas en perchas. Se movía lento, no porque estuviera cansado, sino porque estaba roto.
Y fui yo quien lo rompió. Traté de escribirle una carta, una real. Me senté a la mesa de la cocina, encendí una vela, hice té como si fuera un ritual sagrado. Pero cada vez que tomaba la pluma, mi mano se congelaba. ¿Qué le dices a un hombre que has destrozado? Lo siento. No quise. Pero sí lo hice. Abrí esa puerta 2 veces. Cuando Julio llegó a casa, limpié la casa como una loca. Lavé las sábanas 3 veces, fregué las paredes, volví a organizar la despensa. No por higiene, sino por redención. Como si dejar la casa impecable borrara lo que había hecho en ella. Julio corrió a mis brazos como si nada hubiera cambiado. Y eso me rompió aún más porque para él yo seguía siendo solo mamá, la que le hacía el cereal, la que le empacaba la mochila, la que le besaba la frente antes de dormir. Él no sabía que yo era la razón por la que papá dejó de venir a casa. Y yo no sabía cuánto tiempo podría mantenerlo así. Tomás y yo no hablamos por semanas, solo nos mandábamos mensajes sobre Julio. Solo cosas logísticas, entregas, recogidas, asuntos escolares. Él no preguntaba por mí. Yo no ofrecía nada, pero quería hacerlo. Dios, quería hacerlo. Algunas noches miraba la burbuja de escritura por 20 minutos antes de borrar todo. ¿Qué iba a decir? Lo siento. Él ya lo sabía. Fue un error. No lo fue. Fue una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Lo peor es que ni siquiera terminé con Carlos. Él dejó de venir, dejó de mandar mensajes, evitaba mirarme a los ojos cuando nos cruzábamos afuera. Supongo que él pensó que esto sería otra cosa. Quizás se sentía culpable. Quizás solo era un cobarde. Pero yo no lo busqué porque esto no era sobre él. Nunca lo fue. Una noche, pasé en auto frente al apartamento de Tomás. Me dije que solo estaba revisando si estaba bien. Pero ambos sabemos que eso es mentira. Había otro auto en la entrada, pequeño, rojo, definitivamente no era suyo. Me quedé ahí en la oscuridad, con los dedos apretando el volante, el pecho vacío, y me di cuenta de que él ya estaba empezando de nuevo y yo seguía parada en los escombros. Han pasado 7 meses. Eso es lo que ha pasado desde que Tomás entró con tulipanes y un milagro y salió con todo lo que nunca supe que estaba a punto de perder. La gente pregunta si el tiempo sana las heridas. No sé cómo responder porque algunas heridas no sanan. Solo quedan cicatrices. Aprendes a vivir con el dolor. Aprendes a dejar de esperar que las cosas vuelvan a ser como antes. Aprendes a callar y cargar con ello, especialmente cuando es tu culpa. Todavía vivo en la misma casa, las mismas habitaciones, los mismos muebles, las mismas fotos en las paredes. Los dibujos de Julio todavía cuelgan en el refrigerador. Nuestra foto de boda sigue en el pasillo. He pensado en quitarla cientos de veces, pero no puedo. Se siente como borrar una vida que una vez viví. Y aunque quemara la foto, la culpa seguiría aquí. Las fotos no mienten, pero las personas sí. Julio se adaptó más rápido que yo. Dicen que los niños son resilientes. Ahora hace menos preguntas, no llora tanto cuando Tomás lo deja. Y Tomás, él sigue siendo amable. Le sonríe a Julio, le da un choque de manos, llega puntual a recogerlo, pero no me mira. Y cuando lo hace, es breve, como si yo fuera una extraña que él conoció en otra vida. Y tal vez lo soy. Tal vez la versión de mí que él amó murió en el momento en que abrí esa puerta. Intenté la terapia. 3 sesiones. La terapeuta preguntó, ¿qué quieres de este proceso? Respondí, dejar de odiarme. Ella dijo, es un buen lugar para empezar. Pero no regresé porque algunos días pienso que merezco odiarme. Algunos días se siente como penitencia. No he hablado con Carlos desde que pasó todo. Él se mudó 2 meses después, dijo que quería empezar de nuevo. Ni siquiera pregunté dónde. ¿Qué iba a decir? Gracias por ayudarme a destruir mi vida. Buena suerte arruinando la de otro. No necesitaba un cierre con él. Lo necesitaba conmigo misma, y todavía no lo he encontrado. Creo que lo peor es cuánto extraño a Tomás. No solo como esposo, sino como persona. Sus chistes tontos, la forma en que siempre me besaba la cabeza cuando cocinaba, como dejaba notas en post-it en mis libros. Él era bueno, sólido, leal, y yo lo traté como ruido de fondo hasta que se volvió silencio.
A veces me sorprendo revisando su Instagram. No publica mucho, pero de vez en cuando veo una foto de él y Julio en el parque o armando legos. Se ve feliz. O tal vez solo se ve bien y debería alegrarme por eso. Pero en lugar de eso, siento una terrible opresión en el pecho. No es celos, no realmente. Solo el dolor de saber que ya no soy parte de esa imagen. Que renuncié a algo completo por algo vacío. Si pudiera hablar con él de nuevo, de verdad hablar, ni siquiera sé qué diría. No quiero pedir otra oportunidad porque no la merezco. Solo quiero que sepa que lo siento. No de cualquier forma, sino como cuando pasas noches sin dormir repitiendo cada detalle. Como cuando te lo susurras a ti mismo a las 2 de la mañana porque la culpa es más fuerte que el silencio. Siento mucho habernos roto. Siento haber tirado al hombre que estuvo a mi lado en todo. Siento haberlo hecho sentir invisible mientras perseguía la ilusión de ser vista. Y siento que ahora Julio tenga que crecer en un mundo dividido porque yo no pude mantener el mío unido. Sé que nunca leerá esto, nunca lo escuchará. Pero si alguna vez lo hiciera, quisiera que supiera una cosa: nunca dejé de amarte. Incluso cuando te dejé ir. Incluso cuando no lo mostraba. Incluso cuando hice lo que nunca pudiste perdonar, aún te amaba y siempre te amaré. Así que ahora me levanto cada mañana, sirvo cereal a Julio, preparo loncheras, ayudo con la tarea, doblo la ropa. La vida sigue, aunque tu corazón no sepa cómo. Pero lo hago por él, por nuestro hijo. Porque si no puedo ser la esposa que debía haber sido, seguro seré la madre que él necesita. Algunas noches, cuando está tranquilo, me siento en la mesa de la cocina donde Tomás alguna vez trajo flores y le hablo en mi cabeza. Le cuento sobre los dibujos de Julio, sobre cómo el perro del vecino tuvo cachorros, sobre cómo no he dejado entrar a nadie a la casa desde que él se fue. Sé que es una tontería, pero me ayuda a respirar porque el duelo no siempre viene de la muerte. A veces viene de decisiones que tomaste con tus propias manos. Y a veces no tienes una segunda oportunidad. Esta es mi historia. No una de la que esté orgullosa, pero una que llevaré conmigo todos los días. Porque el dolor se desvanece, pero las consecuencias permanecen. Y yo también permaneceré aquí, en la casa que una vez llamé hogar. Viviendo en el eco de todo lo que destruí. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.